Muy buenas, Padawans. Si queréis saber los orígenes del General Grievous desde su juventud hasta su caída, sus poderes y sus rasgos, quédate en este vídeo. Recuerda que tienes infinidad de holocrones sobre distintos personajes en este canal, así que no dudes en suscribirte. Aunque lograría su mayor infamia como el cyborg General Grievous, Selal era originalmente un Kalés orgánico, un reptil nativo de Kalé, un mundo desgarrado por el hambre y la guerra. Durante generaciones, Kalé había sido asaltada sin tregua por una especie de insectoides tecnológicamente superior, los Jam-Ri, que codiciaban a los Kalés como esclavos. El conflicto entre las dos especies se conoció como la Guerra Hook. El padre de Selal, buscando una salida útil para la ira de su hijo, le enseñó a manejar un rifle de francotirador. A los 8 años ya se había convertido en un francotirador experto con más de 40 muertes de Hook en su haber. A la edad de 22 años, había matado a tantos Hook que la gente de Kalés consideraba a Selal un semidios. El camarada más cercano de Selal era un compañero guerrero Kalés y mercenario Ronderu Lee Kumar. Según la leyenda, su relación con esta salvaje y habilidosa espadachina comenzó en un sueño en el que Selal se veía a sí mismo matando a un Mumu salvaje en la jungla de Kumbal con espadas Lig. Tan cautivado estaba con esta visión que partió con su máscara de caza Mumu para matar a uno en realidad, pero en lugar de encontrar un Mumu en la jungla vio a Kumar. Se dio cuenta de que el asesino en su sueño no había sido él mismo, sino la mujer parada frente a él con una máscara de Karabak y empuñando espadas gemelas Lig. El vínculo de los dos Kalés era muy fuerte y se convirtieron en socios en la guerra contra los Hook. Ambos enmascarados, Kumar con su cráneo Karabak y Selal con su cráneo Mumu, heredero de su padre que había muerto luchando contra Hooks, se convirtieron en leyendas, semidioses gemelos bendecidos por sus ancestros. Sin embargo, en una batalla en las playas de Kalé, los dos se separaron. Kumar murió violentamente en las cizallas de púas de los Hooks y su cuerpo desapareció en el mar de Yenuga. Selal, incapaz incluso de sacarla de las aguas, se desesperó y sufrió una horrible depresión psicótica. Inconsolable, emprendió un peligroso viaje a través del océano hasta Besmi, una isla monolito alejada del continente. Allí suplicó a los dioses que la levantaran de su tumba acuática solo para poder verla por última vez, pero los dioses permanecieron en silencio. Selal hizo lo que pudo para enterrar su dolor. Terminó tomando 10 esposas y engendrando 30 hijos, pero ninguno de ellos, cónyuge o hijo, parecía capaz de llenar el vacío que la muerte de Kumar había dejado en él. Eventualmente se dio cuenta de que era su destino llorar por ella mientras viviera. Al darse cuenta de esto, Selal se deshizo de su antigua identidad y adoptó un nombre más apropiado para un ser destinado a llorar por siempre. Sería Grievous, así como desconsolado por el resto de su vida. Reuniendo a su lado a un grupo de élite Kalés igualmente sedientos de sangre, los Idbosra, y adoptando el título de Kagan, Grievous se convirtió en un señor de la guerra y logró expulsar a los Hook de Kalé. Pero su amargura no terminó con ese triunfo y los empujó más atrás, asaltando sus mundos colonia. Sus ataques y la destrucción masiva del planeta enteros de Hook aseguraron la victoria de Kalés, hasta que Hook recurrió a la República Galáctica en busca de ayuda. Los caballeros Jedi enviados para detener la guerra se pusieron del lado de los Hook y los Kalés recibieron fuertes multas y embargos. Kalé terminó en la pobreza y cientos de miles de Kalés murieron de hambre. La llegada de Sam Hill, presidente del clan bancario intergaláctico, brindó una oportunidad a Grievous. Hill vio el potencial de Grievous como un agente de cobros y a cambio de sus servicios el clan bancario se ofreció a asumir la enorme deuda de Kalé, ayudando así a su gente a superar los efectos del embargo. Grievous sintió repugnancia ante la idea de ser un rompepiernas glorificado para una megacorporación sin alma, pero entendió lo que significaría el acuerdo para su gente y además había algo en este guerrero innato que necesitaba seguir luchando. Eventualmente estuvo de acuerdo, tomando el mando del ejército privado de ejecutores droides del clan. El IGBC cumplió su promesa, aliviando el déficit de Kalé y resucitando su comercio. A cambio, Grievous se convirtió en un ejecutor extremadamente efectivo. Con el tiempo descubrió que extrañaba las comodidades de su vida anterior. Quería a su antigua élite Idbosra. Tendría que arreglárselas con droides, pero al no tener confianza en los droides de batalla básicos, exigió modelos más inteligentes para ocupar el lugar de su élite. Hill consintió y comenzó la producción de los IG-100 Magnaguardas.
Gribus al principio estaba disgustado con los droides porque no tenían mente. Pronto exigió que fueran reprogramados para verlo en combate y aprender a pelear como sus viejos camaradas en su equipo de élite para matar Huk varios años antes. Pronto, sin embargo, Gribus se enteró de que Huk había destrozado los cementerios sagrados de Kales en los mundos coloniales y que la República no había hecho nada. Esta noticia despertó su deseo de actuar directamente en defensa de su pueblo, por lo que abandonó su contrato con el clan bancario y regresó a Kale para vengar la profanación. San Hill estaba lejos de estar contento. Consideró ordenar el asesinato de Gribus, pero temía la venganza que tomarían los Kales si sobrevivía. En cambio, Hill conspiró con Poggle el Menor, el archiduque de Geonosis, y con sus aliados mutuos Darth Sidious y el conde Dooku para arreglar la servidumbre permanente de Gribus. En Kale, Gribus fue ungido por un hombre santo de Kales para prepararse para el conflicto renovado antes de que él y su Idbosra abordaran su lanzadera de tropas Mártir. Se pusieron en marcha para reanudar la guerra Huk sin saber que Dooku, Hill y Poggle habían colocado unas bombas de iones a bordo y manipulado el asiento del piloto de Gribus para permitir la eyección guiada a distancia. La explosión resultante envió la nave a sumergirse en el mar de Yenuga. El mando a distancia de Dooku expulsó a Gribus del naufragio en el último momento, pero todos sus Idbosra perecieron en el choque. Su cuerpo, con hemorragias y en un estado de shock, fue sacado del agua, y Dooku usó la técnica arcana de aturdimiento del corazón Sith para evitar que sucumbiera a un paro cardíaco mientras se dirigía a Geonosis. Fue entonces cuando Dooku plantó por primera vez en la mente de Gribus la idea de que los propios Jedi eran los responsables de este ataque. Gribus había sufrido heridas casi fatales, inutilizando el cuerpo que había sobrevivido a muchas batallas, o eso le dijeron. La evidencia plantada apuntaba a un complot de la República. En verdad, Gribus una vez más demostró su resistencia y hubo que agregar lesiones adicionales después del choque para que su cuerpo estuviera tan roto como se decía. San Hill repitió su propuesta, incluida la promesa de reemplazar el cuerpo roto de Gribus. Deseando venganza contra la República Galáctica y Huk, accedió con la condición de que su mente no fuera manipulada. Dooku proporcionó sangre del cuerpo congelado del maestro Jedi Saifo Dyas como un medio para mantener vivo el cuerpo de Gribus durante su tránsito a Geonosis, donde Poggle el Menor y sus científicos geonosianos implantaron su cerebro y ojos en un cuerpo de aleación de duranio. Sus órganos vitales estaban alojados en un saco de tripas de piel sintética impermeable al vacío. Los geonosianos también alterarían su cerebro en contra de sus deseos para eliminar los recuerdos perturbadores mientras mejoraban sus centros de la ira, para instalar un interruptor de apagado manejado por el conde Dooku y para mejorar su equilibrio, lo que le permitía emplear mejor su agilidad recién descubierta. También se colocaron implantes internos en sus ojos para agudizar su visión y protegerlos del vacío del espacio. Si bien la sangre rica en midichlorianos de Saifo Dyas pudo haber jugado un papel fundamental en el mantenimiento de la vida de Selal, Gribus vio como un fracaso personal que la transfusión no le diera también un grado de sensibilidad a la fuerza. Sin embargo, para San Hill y sus aliados el experimento fue un éxito fenomenal. Selal se había convertido en el general Gribus tanto en forma como en espíritu. Los mismos droides y técnicas que se usaron para reconstruir a Gribus se usarían más tarde para aplicar el traje cibernético de Darth Vader. El proyecto Cyborg fue financiado por San Hill para crear un líder militar que pudiera contrarrestar la creciente influencia política de Dooku en el movimiento separatista, aunque presentó al general Gribus terminado como un regalo retorcido para Dooku. Aunque sorprendido por su apariencia, Dooku estaba complacido y otorgó a Gribus el título de Comandante Supremo de los Ejércitos Droides, planeando usarlo en sus refuerzos por conquistar la República. Le presentó su primer sable de luz, el arma de Saifo Dyas. Gribus estaba disgustado por su nuevo cuerpo droide y tomó el nombramiento de Dooku como Comandante Supremo de los Ejércitos Droides como un insulto. Inmediatamente después de que le presentaran el sable de luz de Dyas, mató a todos los magnaguardias en su presencia con una furia desafiante, exclamando que no era un droide, como Dooku se había referido a él. Se rebeló aún más mostrando abiertamente su herencia Kales, adornándose a sí mismo y a sus magnaguardias con máscaras y capas con estilos muy parecidos a los que se encuentran entre su gente, considerado por Dooku como un acto de vanidad. Gribus, sin embargo, pronto llegaría a respetar tanto a Dooku como a Sidious, considerándolos un liderazgo político necesario.
Gribus fue liberado por primera vez en las catacumbas geonosianas durante la batalla de Geonosis en el 22 antes de la batalla de Yavin, donde protegió al consejo separatista del maestro Jedi Ur-Semadu y las compañías de soldados clon. No dejó a nadie vivo para contar de su existencia. Dooku, impresionado con la actuación del general en Geonosis, entrenó a Gribus en el arte del combate con sables de luz, que Gribus aprendió a un ritmo rápido. Aprendiendo las 7 formas clásicas de las artes Jedi, incluidas las raras veces vistas Makasi y Huyo, Gribus superó rápidamente a todos los demás aprendices de Dooku en términos de combate individual. Gribus hizo su primera aparición en el planeta Ipori, donde neutralizó más de 11 Jedis y 3 quedaron gravemente heridos: Sakti, Ayla Secura y Ki-Adi-Mundi. Después de eso, Gribus iría al sistema Sho, donde llevaría su nave insignia el Malevolencia a una cruenta batalla contra el crucero del general Jedi Plo Koon. El Malevolencia era un enorme crucero espacial con un potente rayo aniquilador capaz de bloquear naves y dejarlas inmóviles. El arma pasó escondida mucho tiempo durante las guerras clon y fue revelada cuando un grupo de exploración del mariscal Ares Nun cerca de Pu, destruyendo todos los cruceros de su regimiento. El maestro Jedi Plo Koon lanzó un ataque contra este armamento. El Malevolencia disparó su arma asesina y acabó con 12 cruceros del mariscal, quien logró escapar a bordo de una cápsula. Dooku, quien había estado con Gribus en el puente de mando, ordenó lanzar cazadores de cápsulas contra los fugitivos y los droides se desplegaron pero no volvieron. Dentro de poco rastrearon varias naves en sus escáneres y tras un intento frustrado de destruirlas, su nave fue descubierta ante los ojos de la República. Gribus lideró su nave ante una serie de escaramuzas continuas, todo lo posible para destruir a más bases de la República en menos tiempo, atacó varias estaciones medicinales en diferentes lugares, siempre usando su feroz cañón iónico. Darth Sidious vio los frutos de su esfuerzo y contactó a Gribus, dándole los planes de una planificada segunda invasión a camino. Gribus envió a Zag Ventress para investigar, mientras que la asesina le sirvió como enlace a bases cercanas y realizó un excelente trabajo. Luego Dooku lo llamó para decirle de su nuevo objetivo, una estación medicinal en las afueras de un complejo estelar y en la famosa nebulosa Cálida en el sistema meridional de Naboo, donde trataban a casi todos los heridos clones, que si la destruían harían un gran avance. Durante 2 meses Sidious tuvo que hacer que los cruceros que rodeaban esta estación se apartaran y la dejaran desprotegida de manera más fácil para Gribus. Se preparó y para hacerlo más divertido, conquistó una central de comunicaciones de Olored y contactó al Congreso amenazándolos con defenderse de su ataque a la estación. Dooku lo contactó y le dijo que era una estrategia muy tonta, porque podían descubrir la manera de destruir la nave, pero Gribus continuó con su ego y dijo que el Malevolencia era imparable completamente. Intentó llegar entonces a la estación, pero Dooku volvió a contactarlo, informándole de un plan de ataque organizado por la República para destruir la nave, comandados por Anakin Skywalker, un caballero Jedi que en el pasado ya había frustrado sus planes. El grupo de nebulosas que rodeaba la estación hacía imposible que la nave pudiese llegar de forma directa y tuvo que dar varias vueltas antes de llegar. Sin embargo, Gribus mantuvo su táctica y al llegar se topó con los bombarderos. Les disparó el cañón de iones y la mayoría fueron destruidos. Sin embargo, al intentar dejar ese trabajo a las simples torretas, estos deshabilitaron su cañón especial y el Malevolencia entró en crisis. Varios cruceros de la República continuaron el ataque saliendo del hiperespacio. Desesperado, Gribus contactó a Dooku, quien le dijo que en ese momento iba a llegar una senadora muy importante y que si la capturaba haría que la República cesase su fuego de inmediato. En efecto, dentro de pocos momentos apareció un yate de Naboo que fue atraído a la nave de Gribus por un rayo tractor. Gribus le ordenó a sus droides sacar a la senadora y llevarla hacia el puente de mando, pero ninguno regresó y después de 21 minutos decidió ir solo. 2 droides lo acompañaron y subió a la nave. Al llegar, lo primero que vio fueron los sistemas completamente recalentados y se salvó de casi morir en una explosión. La senadora se había escapado y le ordenó a sus droides buscarla. La nave estaba en un completo caos y Gribus le ordenó a todos los droides dentro del acorazado llevar todas las provisiones y recursos a una fragata en la parte del depósito donde escaparían supuestamente. Sin vigilancia pronto llegaron 2 Jedi y Gribus tuvo que buscarlos. Entre ellos encontró al mariscal Obi-Wan Kenobi, quienes ya se habían visto antes, y ambos encararon un corto pero feroz duelo sobre uno de los trenes donde Gribus ganó y Obi-Wan se vio obligado a escapar.
Furioso, les encomendó a los droides encontrar a Kenobi y llevarlo al puente, pero había tanto caos en la nave que todo se volvió difícil. Tras varias comunicaciones no permitidas, explosiones y duelos, los Jedi escaparon de la nave junto con la senadora. Grievous, consumido por su furia, se montó en su caza personal y fue a perseguirlos. Tras una contienda en el espacio, un piloto droide le informó a Grievous que todos los sistemas del Malevolencia habían sido infectados por un virus de cómputo extremadamente peligroso que dirigía la nave hacia una luna neutral inhabitada. Grievous les ordenó apagar los sistemas, pero para cuando se dio cuenta de lo que sucedía, el Malevolencia ya había sido hecho pedazos. Recibió entonces una comunicación de Dooku aparentemente pidiendo un reporte, pero el general terminó huyendo del sistema. Cuando el conde Dooku planificó una elaborada invasión al sistema de camino para destruir de una vez por todas todos los laboratorios de clonación de la República, el general Grievous colocó droides espías a lo largo de los planetas continuos. De forma discreta fueron tomando el control de todos los puestos de observación de la República. Tras fracasar en Pastil, Grievous pensó que en la luna Rishi, el puesto de comunicaciones más cercano a Camino, podía hacer un fácil asalto y conquistarlo sin problema. Esto no fue difícil debido a que en la contienda solo había clones novatos. Al contactar a Ventress y cuando ésta le dijo que todo estaba en orden, Grievous mantuvo la vigilancia en la luna hasta que el capitán clon Rex y el comandante clon Cody, veteranos de la guerra, volaron en pedazos la estación con todos sus refuerzos dentro, y después de que una serie de batallones de la República los persiguieran, Grievous se forzó a huir hacia el borde exterior. Cuando el conde Dooku reprendió a Grievous seriamente por sus fracasos, este decidió retomar el vuelo y junto con la flota fue obteniendo las victorias en diferentes sistemas de la República. Tras conquistar Mimban y Fallen, Dooku fue creyendo que su general estaba mejor preparado de lo que pensaba y le dio mayor confianza. Así que le propuso la idea de atacar las fábricas de vehículos de la República que se mantenían en Botagui. Su comandante droide condujo la nave insignia a través de un campo de asteroides, de manera en la que se enfrentaran con las fuerzas espaciales de la República lideradas por el general Skywalker. Tras un tiempo de silencio en la batalla, sin que los bandos se atacaran, Grievous le ordenó a los respectivos comandantes droides abrir fuego. Destruyeron varios cruceros y estuvieron a punto de ganar, pero fueron emboscados por una escuadrilla montada por Skywalker y sus clones en vehículos pesados AT-TE, abriendo fuego y volando en pedazos la mitad de sus naves. Al verse rodeado de asteroides y varios cruceros, decidió huir nuevamente en su caza y tras ser perseguido por Skywalker, quien finalmente chocó con un asteroide, huyó del sistema, habiendo perdido una vez más. Cuando su esforzadamente introducido espía de la Confederación R3-S6 le informó a Grievous acerca de la desaparición del droide astromecánico personal de Anakin Skywalker, Grievous, junto con su caza, comenzó a investigar toda la zona de escombros de la batalla de Botagui. Tras una ardua investigación, descubrió que estaba capturado por el trandosano Ganak, quien exigía una ardua recompensa. Grievous lo ignoraba mucho, pensando en matarlo y quedarse con el droide debido a su importante información que contenía. Le pidió que lo llevaran a la estación Skytop por medio de un holograma. La estación construida por el senador Ponudo servía como un excelente puesto de espionaje a todas las transmisiones de la República, manera por la cual pudo conocer sus bases y estrategias y por la cual fue capaz de obtener la victoria innumerables veces. Tan pronto Nak llegó, Grievous le ordenó buscar en su memoria documentos holográficos o cualquier información que pudiese tener que señalara la tecnología, táctica o cualquier información de la República. El trandosano logró averiguarla y se comunicó con Grievous, que sin duda lo asesinó con una de sus espadas únicamente para evitar pagarle. Aquello no le afectaba en lo absoluto ni económica ni personalmente. Dentro de poco recibió un mensaje de su droide espía, quien le informó que un pelotón de la República se había infiltrado en la estación. Grievous, consumido por la ira, le ordenó que los mantuviera distraídos mientras él se encargaba del asunto. Entonces llamó a sus mejores magnaguardias, quienes se colocaron alrededor del droide para protegerlo y llevarlo a su caza personal. Grievous, fastidiado, salió a encarar al Jedi y se sorprendió al toparse en el pasillo con un pequeño grupo de clones, más o menos un pelotón como le había dicho su droide, quien también estaba allí y lo que parecía una joven Togruta. Creyendo que podría acabar con todos, mató a casi todos los clones y por supuesto obtuvo la aplastante victoria, aunque no mató a la Padawan para divertirse un poco y la dejó huir con su droide, esperando que éste le informara de todo lo necesario. Grievous comenzó a perseguir a la Padawan. La encontró en la biblioteca de la estación y tras verla varias veces intentando pedir refuerzos, finalmente le quitó su sable.
La obligó a informarle de lo que había hecho, y ésta le dijo que ella y su maestro habían colocado explosivos en el generador de escudos pensando volar la estación. Gribus, al no poder atraparla después de que escapara por los conductos de ventilación, decidió escapar de la estación, pensando que los droides ya habían metido al astromecánico en su nave. Huyó, pero cuando ésta explotó y los Jedi escaparon, se dio cuenta de que no era así. Tras una serie de derrotas, Gribus participó en un autoexilio, alejado completamente de todos los demás líderes separatistas. Dooku, molesto, contactó a Gribus diciéndole que eran inaceptables sus estancamientos y que tanto Sidious como él demandaban más victorias de parte suya. El conde, al ver que su mejor asesino de Jedi era una racha de victorias para la Confederación, decidió estudiar las razones por la cual de vez en cuando perdía bastante, y tras investigar sus batallas recientes se percató de que el general Jedi Anakin Skywalker era todo un problema para el Calés y que siempre entorpecía sus planes. Gribus tenía fama de cobarde y casi siempre cuando no tenía éxito en una batalla huía sin informar a nadie y dejaba a los demás morirse por su culpa. Dooku decidió de una vez por todas ponerle fin a ese comportamiento, haciendo entrar a 2 Jedi dentro de su guarida en el sistema de Basek, sin alertar a Gribus, dejando al general de la CSI solo. Si los derrotaba, Gribus sería condecorado, respetado, incluso ascendido, pero si moría en el intento quedaría en el basurero de la historia separatista. Gribus, sin saberlo, llegó al planeta tras recibir la advertencia del Lord Sith, y al llegar, al notar la ausencia de sus magnaguardias o de Gore, su mascota Rowar, se dio cuenta de lo que Dooku tramaba. Al ver al maestro Jedi Kit Fisto y al padawan Nadar Beb en el vestíbulo de su casa, quienes habían sido enviados supuestamente a buscar al prófugo Nut Gunray. El cíbor agotado los combatió, pero cuando sus clones le cortaron ambas piernas, huyó con su droide A4D, quien le arregló las heridas mientras que Gribus dejaba a Gore con los Jedi. Le ordenó a sus guardaespaldas restantes que mataran a los clones alrededor de su fortaleza, y efectivamente lo lograron. Al ser curado con sus partes de repuesto, Gribus se dio cuenta de que Gore había sido asesinado por los Jedi, y el conde Dooku lo contactó, informándole de que todo había sido su plan. Gribus, molesto, le dijo al conde que todo era su culpa, que por un momento deseaba descansar de la guerra en su hogar, pero que incluso jugaría su tonto juego. Gribus decidió salir a enfrentarlos con sus guardaespaldas. Dio varias vueltas a su casa y luego descubrió solo al Padawan gracias a los avisos en los comunicadores de 4AD. Tras un corto duelo, Gribus lo mató sin esfuerzo, aunque con un blaster de uno de sus clones. Después pensó que podía ganarse mayor respeto por parte del conde y decidió matar a Fisto. Lo persiguió hasta la plataforma principal y tras un duelo elaborado, Gribus se vio forzado hacia atrás al ser despojado de una de sus manos. Con algunas dificultades y dado a su evidente cansancio, le indicó a sus magnaguardias acabar con el maestro Jedi, pero este huyó en un caza, el cual pensaba que había sido destruido. Luego se comunicó con Dooku diciéndole que los Jedi fueron derrotados. Dooku se emocionó incontrolablemente pensando que había matado a ambos Jedi, pero Gribus, rompiendo con sus deseos, le dijo que el maestro había escapado, y esto solo dejó dicho por parte del Sith que todavía había espacios para mejoras. Su penúltimo enfrentamiento fue la batalla de Coruscant. La estrategia fue sublime. Las fuerzas confederadas orillaron a la mayoría de los Jedi y las fuerzas republicanas en enfrentamientos sin sentido, lejos de la oficina de la Cancillería. Así Gribus secuestró fácilmente al Canciller Supremo Palpatine. Desde luego no fue sencillo. La maestra Jedi Shaak Ti estaba asignada para cumplir el protocolo de seguridad con otros 2 Jedi y opusieron cierta resistencia. Entonces Shaak Ti, Full Moon Dana y Roron Korob emprendieron la huida por las calles de Coruscant llevándose al canciller huyendo de los guardaespaldas de Gribus. Se calcula que había una docena de unidades persiguiendo a los 3 Jedi. El resultado fue un canciller secuestrado, 2 maestros Jedi asesinados y Shaak Ti gravemente herida. En este momento que hace su aparición los maestros Yoda y Mace Windu, este último logrando aplastar el torso de Gribus con una llave de estrangulación de la fuerza, quien se encontraba ya en huida hacia su transporte, y esto es lo que provocó la tos que padece en el episodio 3. Una vez cumplida la misión, Gribus voló fuera del planeta a su nave insignia, la mano invisible, para comandar la batalla de Coruscant cuando repentinamente Anakin Skywalker y el general Obi-Wan Kenobi irrumpieron en la nave insignia, vencieron al conde Dooku y liberaron al canciller. El general Gribus, al verse rodeado por Obi-Wan y Anakin, decidió mejor escapar, destruyendo la ventana de la nave y escapando así hacia el planeta Utapau. Más adelante, el general Obi-Wan Kenobi había sido enviado por el Consejo Jedi para aniquilar al general Gribus. Había recibido noticias del paradero de este, el sistema Utapau.
Tras llegar y enterarse por medio de sus habitantes que el Cyborg los había mantenido prisioneros, Kenobi se dirigió al lugar donde se encontraba por medio de un boga. Tras llegar donde se encontraba Grievous, este poco sorprendido le ordenó a sus poderosos magnaguardias que mataran al maestro Jedi, el cual por medio de la fuerza logró desprender un gran bloque de metal que los destruyó. Tras contemplar los resultados, Grievous indicó a sus múltiples droides que no atacaran a Kenobi, mientras se preparaba para luchar usando sus 4 brazos portando sables de luz en todos ellos. Aprovechando su ventaja, utilizó una maniobra que dejó perplejo a Kenobi: avanzar lentamente girando 2 de sus brazos a velocidad endemoniada, mientras que con sus brazos restantes adoptaba una posición defensiva. Kenobi logró dar una estocada que culminó su maniobra y que abrió las puertas de una batalla reñida. El general recibió un fuerte golpe de Kenobi por medio de la fuerza, por el cual perdió sus sables y al verse rodeado de soldados clon decidió huir en su ciclópodo. Kenobi lo interceptó montando un boga, aunque en la persecución perdió su sable de luz. Tras saltar Kenobi al vehículo estando detrás, el ciclópodo colapsó e hizo que ambos guerreros cayeran casi al final del camino en una plataforma de aterrizaje. El Jedi tomó la electrovara que estaba en el vehículo y atacó a Grievous derribándolo y casi clavándole el arma en el corazón. Grievous logró darle una poderosa patada que lo mandó hacia la nave de escape, para acto seguido entrar en un combate a mano vacía en el cual ganó indiscutiblemente Grievous. Tras un intento fallido de lanzar a Kenobi al vacío, quedando colgando al borde de la plataforma, el general se dispuso a matarlo con electrovara tirada en el suelo. Kenobi usó nuevamente la fuerza para alcanzar el blaster que también estaba en el vehículo, para disparar al corazón expuesto de Grievous justo en el momento decisivo, poniendo así fin a la vida de uno de los generales más poderosos que la galaxia hubiera visto nunca. Tras la declaración de un nuevo orden, los soldados clon recuperaron el cuerpo de Grievous y lo transportaron, junto con su caza estelar capturado, a uno de los almacenes secretos del emperador Palpatine en Utapau. Allí permanecería acumulando polvo durante años hasta que el cibernético Nikolai Kainesworthy utilizó el cuerpo del general para el proyecto NK para crear el droide altamente avanzado NK Necrosis. Este droide de guerra disfrutó de una breve vida en las cavernas de Midril, en Kashyyyk, antes de ser destruido por un grupo anónimo de espaciales. Los combatientes saquearon los restos del droide tomando su armamento y cualquier otra cosa que se considerara valiosa. Para el 25 después de la batalla de Yavin, al comienzo de la guerra Yuzambong, Grievous había entrado en el panteón religioso de su especie y era adorado como una deidad en Calais, con un templo construido en su honor. Fue recordado por los ciudadanos de la galaxia más amplia como el general Grievous, un comandante brillante y un enemigo despiadado. Personalidad y rasgos. Grievous era un ser frío y despiadado. Incluso como señor de la guerra Calais no mostró piedad hacia sus enemigos. Un ejemplo notable fue su brutal contraofensiva contra los Huk cuando intentaron esclavizar a Calais. Grievous luchó con audacia empujándolos hacia atrás y sin mostrar remordimiento por la matanza que causó. Cuando los Jedi interfirieron, Grievous desarrolló un gran odio hacia ellos y la República en general. Después de la caída de su transbordador, Grievous quedó amargado y se sintió engañado, ya que le robaron la muerte de un verdadero guerrero. Cuando se le ofreció la oportunidad de continuar existiendo como un cyborg, aceptó la oferta, ya que había llegado a ver la carne como algo débil. Sin embargo, a pesar de este punto de vista, permaneció secretamente avergonzado de su nuevo cuerpo robótico. Aunque él no lo sabía, su cerebro había sido manipulado durante su reconstrucción por los geonosianos. Después del accidente, Grievous también comenzó a compararse con los Jedi y se decidió a igualarlos. Con este fin se sometió constantemente a mejoras para impulsarse hasta su calibre. En el campo de batalla, Grievous fue un excelente comandante y un estratega ingenioso luchando duro para derrocar a la República. No tuvo reparos en sacrificar civiles para asegurar su propia supervivencia y explotó la compasión de los Jedi por los soldados clon bajo su mando. También mostró signos de ser sádico, ya que parecía disfrutar matando y torturando a sus enemigos. Sus actos de destrucción desenfrenada durante la guerra hicieron que se convirtiera en un avatar del terror a los ojos de la población republicana. Sin embargo, a pesar de estos rasgos, o más bien debido a ellos, Grievous era arrogante. Su arrogancia finalmente lo llevó a la muerte a manos de Obi-Wan Kenobi. Además de su arrogancia, Grievous también fue acusado de ser cobarde, ya que solía huir de los combates cuando estaban en su contra. Una de las características más definitorias de Grievous era un odio total y absoluto por los Jedi y la República. Los culpó por el sufrimiento de su gente y su mundo natal, creyendo que ignoraban deliberadamente el saqueo de los Huk.
Su odio aumentó aún más cuando la República, con la aplicación de los Jedi, impuso duras sanciones económicas contra Calais, lo que llevó a innumerables Calés a la hambruna y creyeron las mentiras de Hux sobre la guerra. Después de su transformación en un cyborg, su odio se incrementó artificialmente. Este llegó a tal nivel que hizo que su único propósito en la guerra fuera matar a los Jedi, en lo que creía que era una retribución justa por sus crímenes contra Calais. Por el contrario, había considerado a los Sith como los únicos guerreros dignos de respeto. Aunque Grievous demostró una brutalidad increíble y una singular falta de piedad o compasión hacia sus enemigos, no era completamente despiadado y mostró empatía por unos pocos elegidos. Grievous se preocupaba profundamente por su gente y luchó mucho y duro para salvarlos de los Hux y luego vengar su maltrato. Incluso después de su reconstrucción como cyborg, Grievous no estaba completamente sin emociones. Era extremadamente leal al Conde Dooku y Darth Sidious, e incluso llegó a mostrar lástima por algunos Jedi, lo que permitió que Bink Utrilla, uno de esos Jedi, le diera algunos golpes menores antes de matarla. Cuando lo hizo, tuvo cuidado de no mutilar su cuerpo. También mostró una cierta cantidad de apego por Gore, una mascota Rowart, a quien adoraba mientras vivía en su guarida en la tercera luna de Basek. Grievous despreciaba a Nute Gunray con especial pasión, aunque el sentimiento era mutuo. Su relación tuvo un comienzo extremadamente difícil cuando Gunray, que estaba acostumbrado a tratar a los droides como totalmente desechables e insignificantes, trató a Grievous como uno más en una larga lista de drones de mando. Grievous, ya humillado debido a su resurrección como cyborg, odiaba absolutamente que lo llamaran droide, y como más tarde a menudo se enfurecería cuando Gunray se refería a él como tal. El general vio a Gunray como tonto, débil y arrogante. A Grievous también le desagradaba Run Hako, socio de Gunray desde hace mucho tiempo, y los otros miembros del Consejo Separatista considerándolos codiciosos y repugnantes. Aunque era una rival natural de Asajj Ventress por la atención del Conde Dooku, Grievous parecía tener un nivel de respeto por ella, que en el momento de la batalla de camino parecía haberse convertido en algo cercano al afecto. Esto había cambiado drásticamente en el momento de la batalla de Dathomir, en la que mostró odio por ella y se declaró abiertamente superior a ella durante su duelo. Sin embargo, los dos compartieron un rasgo similar durante su tiempo como lugartenientes de Dooku, su aversión y desprecio por los droides de batalla. Encontrándolos débiles y estúpidos y yendo tan lejos como para llamarlos inútiles, se convirtieron en objetivos frecuentes de la frustración de Grievous. A menudo destruía unidades por rabia, por un rendimiento inferior al normal o simplemente para dar ejemplo, algo por lo que Dooku lo criticó. Poderes y habilidades. Grievous era un general frío y calculador, un estratega brillante y un luchador poderoso. Era conocido como uno de los mejores cazadores de Jedi y coleccionistas de sables de luz de los Jedi caídos, que usaba en la batalla con sus enemigos. Grievous cazaba Jedi por deporte, manteniendo los 4 sables de luz de sus víctimas más poderosas dentro de su capa como trofeos de su superioridad. Entrenado en el combate con sables de luz por Dooku, desarrolló una forma de lucha poco ortodoxa personalizada que involucraba ráfagas prolongadas a la velocidad del rayo y movimientos de poder diseñados para abrumar a sus enemigos. Sin embargo, su falta de delicadeza frustró a Dooku. Cada uno de sus brazos de 6 dedos podía dividirse a lo largo en 2, lo que le daba a Grievous la capacidad de usar 4 extremidades, cada una armada con un sable de luz. Capaz de hacer girar estos brazos en una tormenta giratoria de luz lacerante mortal que pocos podían soportar, podía atacar con hasta 20 golpes por segundo, lo suficiente como para abrumar a la mayoría de las defensas Jedi. También fue capaz de girar su torso y sus muñecas en un movimiento de 360 grados a velocidades extremadamente rápidas continuamente, convirtiéndose efectivamente en una sierra circular con sables de luz. Además de esto, Grievous tenía repulsores integrados en sus piernas, lo que le permitía que sus pies se doblaran como manos. Esto le permitiría empuñar 6 sables de luz a la vez. Sus mejoras mecánicas le dieron una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, lo que le permitió luchar y defenderse contra varios Jedi simultáneamente. Con el poder natural de sus extremidades cibernéticas, la fuerza de Grievous era mucho mayor que la de la mayoría de las razas alienígenas, lo que proporcionaba una ventaja al enfrentarse, superándolas físicamente. Grievous mató a docenas de Jedi desde Padawan hasta maestros. Aparte de los Jedi a los que derrotó personalmente, se sabía que la colección de Grievous incluía sables de luz pertenecientes a al menos 5 seres a los que no mató personalmente, incluido Kruk, Sifo-Dyas y Darth Zana. Sus habilidades de combate con sables de luz eran tales que podía batirse en duelo incluso con Mace Windu, a pesar de tener un movimiento limitado y solo usar 2 sables de luz.
También podía analizar la mayoría de los ataques de sus oponentes y responder de la misma manera debido a los algoritmos de combate avanzados en su cerebro. Incluso podía calcular una respuesta al poderoso estilo Papat de Windu durante su enfrentamiento 1 a 1 en Coruscant. Grievous era un hábil estratega y un enemigo brutal. Utilizó estrategias de batalla caóticas que parecían aleatorias, pero de hecho fueron cuidadosamente calculadas para fomentar conceptos erróneos. Grievous identificó objetivos civiles durante las batallas, lo que obligó a sus enemigos a elegir entre ganar la batalla o salvar vidas, una táctica practicada durante mucho tiempo por los Sith. Sin embargo, era arrogante y a veces subestimaba a sus enemigos. No obstante, el cyborg fue considerado un genio militar por muchos, aunque algunos argumentaron que carecía de sutileza. También tenía la ventaja de que podía controlar directamente a sus ejércitos de droides usando las dos antenas integradas en su cabeza, lo que le otorgaba un control adicional en la batalla. El cuerpo mecánico de Grievous le permitió sobrevivir en el vacío del espacio y también fue conocido como un piloto talentoso. Mace Windu creía que era casi tan hábil en el manejo de una nave como lo era con un sable de luz. Bien, pues este ha sido el holocrón del General Grievous, espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis suscribiros, dejar un like y un comentario. Recordad que podéis aportar vuestro granito de arena al canal, ya sea dejando una donación en PayPal o uniéndote como miembro de nuestra comunidad galáctica. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.